Hola, cordial saludo. Mi nombre es Rubén Lesmes, piloto instructor, docente, conferencista académico, ponente internacional y consultor del sistema aeronáutico para las organizaciones que la componen y la acompañan. Escritor del Principio de la Integralidad y del libro Fundamentos de la Integralidad. En esta ocasión, me complace informarles que estaré participando como ponente en el quinto encuentro de investigación, desarrollo e innovación aeronáutica programado por el Centro de Estudios Aeronáuticos de Colombia. Allí participaré con el tema el rol de la psicología aeronáutica en la gestión del riesgo. Un tema bastante interesante, la participación del ser y el factor humano dentro de lo que es este riesgo intrínseco en la operación. Compartiremos espacio con grandes ponentes internacionales que sin duda aportarán muchísimo a nuestro conocimiento y a la actualización de procesos y programas aeronáuticos. Finalmente, los esperamos el 20 de octubre para que nos acompañen sin falta. Es un evento de carácter internacional, así que esperamos contar con su compañía. Nos vemos pronto. Chao, chao. La bienvenida al capitán Rubén Darío Lesmes, docente en pregrados, diplomados y cursos especiales de gestión del riesgo y consultor internacional, autor del libro Principio de la Integralidad, como resultado de su investigación en seguridad operacional y el comportamiento humano, así como autor del libro Fundamentos de la Integralidad Aeronáutica. Además, es conferencista iberoamericano y asesor especialista del sistema aeronáutico. Se ha desempeñado como director de mantenimiento aeronáutico, director de operaciones aéreas y gerente de seguridad operacional, entre otros cargos. El capitán Lesmes nos acompaña con la conferencia Psicología Aeronáutica en la Gestión del Riesgo. Sea usted bienvenido, capitán. Muchas gracias, muy querida, por esa presentación tan generosa. Para mí es un gusto poder acompañarlos y compartir estos minutos con ustedes. Así que pues nada, la expectativa es de crecer juntos y aportar en este quinto encuentro. Así que muchas gracias por la invitación. Si les parece, vamos a iniciar con la presentación. Capitán, no la veo en producción para compartirla. Creo que tiene que compartirla. ¿Me confirmas, por favor, si ya la tenemos en presentación? Sí, señor, perfecto, gracias. Muchas gracias a ti. Bueno, pues es interesante esta invitación a hablar sobre lo que es el aporte, el actuar de una disciplina como la psicología aeronáutica en lo que se refiere a la gestión del riesgo. Y es que, sin lugar a duda, una de las últimas investigaciones que se ha venido haciendo y se ha trabajado de manera exhaustiva es el comportamiento de los individuos que se desempeñan en el ahora sistema aeronáutico, antes conocido como la industria aeronáutica. Sin lugar a duda, lo que hemos entendido hoy en día es que el riesgo, esa severidad y probabilidad de los eventos que ocurren en la actividad aérea, pues ha sido afectada de manera directa por el comportamiento de las personas. La severidad y la probabilidad, que es lo que medimos permanentemente en estas ocurrencias no deseadas en vuelo, pues es el objeto final de la actividad aérea. Y el objeto final, pensando en cómo disminuir la severidad cuando un evento ocurre y procurar que la probabilidad, que ya no va a ser cero, porque definitivamente debemos aceptar que los eventos en seguridad han ocurrido y seguirán ocurriendo, así que la probabilidad es mitigar esa ocurrencia en el tiempo. En este orden de ideas, podemos pensar que los eventos no deseados o los eventos en seguridad operacional son inevitables y siempre existirán.
mientras que haya una interrelación directa entre el ser y el factor humano y los ambientes complejos, como en este caso la aeronáutica. Si bien es cierto, los esfuerzos han logrado demostrar una mitigación de esa probabilidad y una tendencia a disminuir también la severidad, pues no va a ser posible la eliminación total de estos eventos. Si nosotros nos enfocamos en los estudios de Hale and Hoyden, un par de suecos, en cómo hemos trabajado nosotros esta gestión del riesgo, pues entenderemos que desde el génesis del vuelo se ha procurado por mejorar la tecnología, en un principio siendo más relevante que cualquier otro emprendimiento. Y esto es comprensible desde la perspectiva de que se pensó que los eventos de seguridad, lo no deseado y lo catastrófico, era consecuencia de fallas tecnológicas. Y era bastante entendible, ya que en su principio, en su génesis, los elementos, los componentes y los inexistentes sistemas, pues hacían frágil una operación en un entorno como el aeronáutico. Entonces, en ese emprendimiento, que en un principio, pues la aeronáutica fue eso, un emprendimiento, para posteriormente ser una estrategia, pues se trabajó mucho en el mejoramiento de componentes, sistemas, tecnologías, equipos, etcétera, etcétera. Y sin lugar a duda, ya para los años 40 podríamos nosotros considerar que teníamos aparatos aéreos aceptables dentro de un comportamiento en este entorno. Sin embargo, la tendencia del accidente y la tendencia de lo no deseado no disminuyó, y empieza un segundo estudio, un análisis exhaustivo a nivel global sobre lo que se consideró que eran los factores humanos, pero hay que aceptar que esos primeros esfuerzos se centraron en lo clínico, es decir, la fisiología del piloto, la medicina aeroespacial y la psicología clínica en razón a la salud mental, ya que se empezó a entender cómo el comportamiento, el actuar, era afectado desde lo clínico, y la incipiente psicología en los años 40 estudió más bien la afectación mental para cumplir ciertas actividades de vuelo. No obstante, más allá de haber entendido la fisiología y la medicina y la psicología desde el componente clínico, la tendencia del accidente siguió manteniéndose igual, es decir, no se logró mostrar una real disminución de la probabilidad del accidente. Fue solamente a partir de los años 90 cuando surge un concepto conocido como la seguridad operacional, que lentamente se ha transformado en una cultura, es decir, en ese compendio de características que nos identifican como población aeronáutica, que se ha logrado evidenciar una mitigación de la probabilidad de los accidentes. Y podemos celebrar que hoy en día hay menos de 60 accidentes catastróficos por un año, pero que si nosotros contrastáramos la cantidad de operaciones de hoy con el pasado, la realidad es que deberíamos tener alrededor de 200,000. Es decir, realmente hemos hecho una reducción bastante significativa en la probabilidad. Pero ¿qué fue lo que apareció con la seguridad operacional? ¿Qué fue lo que logró demostrar una mitigación, una tendencia en esa mitigación de las probabilidades? Pues definitivamente lo que cambió es la habilidad que se esperaba del individuo que se desempeña en este entorno. Y cuando hablamos del individuo no hablamos solamente del piloto, porque si bien es cierto que en el génesis quienes actuaban en la aviación eran pilotos y mecánicos de esa época, pues los actores que han ingresado al sistema aeronáutico ya no son solamente ellos dos, entendiéndose que en el desarrollo de la tecnología aparecen centros de control de tránsito aéreo, aparecen meteorólogos, y cuando hablamos de los factores humanos, pues evidentemente aparecerá el médico, aparecerá el psicólogo y aparecerán otras disciplinas que acompañan la actividad aérea. Hoy en día ya acabamos de escuchar de ingeniería aeronáutica, ingeniería aeroespacial, administración y gerencia aeronáutica,
Así que ya los actores no son solamente piloto y técnico. Pero de todos ellos, de todos estos actores, se han requerido diferentes habilidades o competencias. Y esas habilidades y competencias han empezado a incluirse en la actividad y en la necesidad de la administración del recurso humano, de este talento humano, también con el tiempo. Quiere decir esto que en los incipientes aerodinos o aparatos aéreos, pues se requerían habilidades específicamente en coordinación, orientación, en volar. Es decir, en el controlar un aparato aéreo en este entorno complejo como el complejo aéreo. No obstante, cuando aparecen los sistemas, ya estas habilidades técnicas ceden cierto espacio a las habilidades cognitivas, y es que aparecen pilotos automáticos, sistemas de advertencia, sistemas de monitoreo. Luego se entiende que la persona que está al frente de la operación, y aquí ya se incluyen los TCP, tripulantes de cabina de pasajeros, pues se enfocan más al estudio y la comprensión de estos sistemas que al control del aparato en sí mismo, ya que estos sistemas automáticos pueden controlar los parámetros de vuelo con mucha mayor precisión que el ser humano. Si nosotros habláramos del margen de error, tendríamos que aceptar que el ser humano comete un error por cada 100.000 operaciones y el sistema automático comete un error por cada 1.000.000 de operaciones. Evidentemente, esto nos lleva a concluir que cuando las situaciones requieren de alta precisión, de alto control, pues es mucho más efectivo el sistema autónomo que el piloto humano o el ser humano. En ese orden de ideas, entonces, las habilidades que se buscaron o que se incluyeron en estas competencias bajo los principios del entrenamiento, la promoción y la selección eran las competencias cognitivas, la segunda gran etapa. Pero, como lo vimos en el slide anterior, contrastando esa evolución del pensamiento con las habilidades, pues ni la habilidad técnica ni la habilidad cognitiva, como la tecnología y el factor humano, realmente mostraron una disminución de la tendencia a la probabilidad del accidente. ¿Qué fue lo que realmente mostró un cambio? La inclusión de las actitudes o las habilidades actitudinales, conocidas también como las habilidades no técnicas o las soft skills. Y estas habilidades actitudinales básicamente dicen es cómo se comporta el individuo en este entorno, más de qué tanto sabe o qué tan hábil es en el control del aparato aéreo. Y este comportamiento nos lleva a pensar dentro de un universo de la promoción de competencias, que ya el entrenamiento debe ser reentendido, reestructurado y debe ser mejorado. Hoy en día tenemos programas de entrenamiento muy distintos de los años 40 y 50, de cuando se buscaba el conocimiento y la habilidad a través de la práctica o ejercicios prácticos. Quizás a nivel latinoamericano no somos muy conscientes de cómo promover, formar competencias blandas, en el sentido en que aún hoy la gran mayoría de los centros de instrucción fundamentan sus programas en el desarrollo de habilidades y conocimientos. Esto como consecuencia de una deriva práctica natural de las necesidades o la inclusión de las nuevas competencias en razón a la normativa y en razón a que, en definitiva, existe una deriva práctica entre el deber ser y lo que realmente estamos haciendo. No podemos desconocer que los centros de instrucción, muy pocos realmente centros de formación, en la gran mayoría son centros de instrucción, fundamentan sus programas, fundamentan sus procesos, básicamente de acuerdo a lo que esté estipulado en la norma, conocida como las normativas latinoamericanas, las colombianas o las particulares de cada una de las DGAC de los países de Latinoamérica en este caso, aunque también he tenido la oportunidad de trabajar con algunas otras entidades europeas que quizás vayan un poco más adelante en esto de las competencias no técnicas, pero que sigue siendo
la norma quien orienta el qué se debe incluir en los programas de entrenamiento. Muy pocas instituciones o organizaciones realmente incluyen lo que no está en la norma. Y la norma tiene un proceso. Este proceso de aceptar una recomendación a través de la OASI o la IATA o Flight Safety o algunas instituciones, de adoptarlas, luego regularlas, luego promoverlas y finalmente vigilarlas, nos lleva ahorita a una deriva práctica de más de 40 años en lo que estamos entrenando y lo que deberíamos estar entrenando. Pero sin lugar a duda, lo que disminuyó la probabilidad del accidente fue el nuevo entrenamiento en las competencias actitudinales. Programas como el CRM, el MRM, el TRM y algunos otros surgen después de los años 90 y aparece una palabra bien interesante que se llama la gestión, en donde ya el piloto, más allá de una actividad, está haciendo la gestión del entorno, la administración del entorno, y se empiezan a evidenciar las necesidades de lo que es la conciencia del entorno y la conciencia de las situaciones. Lastimosamente, también debemos ser muy respetuosos del hecho de que en esa tendencia de buscar habilidades cognitivas hemos convertido el CRM en una técnica de conocimiento y muy poco se ha permeado al comportamiento. Por eso, aún las gráficas de la accidentalidad a nivel latinoamericano, si bien demuestran una disminución, no es una disminución concordante al número de operaciones. Existe, por supuesto que sí, una mejora a nivel latinoamericano, pero no en la proporción esperada. Quizás esto se debe, como lo hemos discutido con algunos especialistas a nivel latinoamericano, a la muy poca comprensión de lo que es el actuar y el comportamiento a nivel institucional, organizacional, y a la no comprensión de la aeronáutica como un sistema interrelacionado. ¿Cuál es la gran problemática en la gestión del riesgo frente al comportamiento? Básicamente, las nuevas filosofías, el documento de la OASI, el 9859, la seguridad operacional y su sistema de aseguramiento de la calidad en gestión, el SMS, pues nos propone que utilicemos 3 defensas tipificadas en la norma, una no tipificada, pero sí contextualizada. Las tipificadas son las defensas tecnológicas, las defensas de entrenamiento y las defensas reglamentarias. La no tipificada es la defensa de la vigilancia o la supervisión. No se tipifica en razón a la dificultad de evidenciarla de manera tangible, pero que sí se puede hacer de alguna manera. ¿Cuál es el problema del uso de estas defensas? Pues la capacidad del ser en adherir el uso y la aceptación del cambio en estas defensas. Y aquí empieza a entenderse que cómo es posible que un avión con defensas tecnológicas, cómo es posible que una compañía que tiene alta normativa vigente y cómo es posible que un entrenamiento exhaustivo de tripulaciones no sea suficiente para evitar un accidente. Hace muy poco vimos accidentes de aeronaves como Airbus, Boeing 737 y estos accidentes, después del estudio, evidencian que ha sido el comportamiento de las tripulaciones o la poca adherencia a esas defensas lo que ha derivado en una situación catastrófica. ¿Por qué las personas, aún sabiendo lo que deben hacer y teniendo a su alcance tecnología y entrenamiento, omiten el uso de las defensas y actúan de una manera distinta? Es allí en donde empieza a surgir lo interesante de la psicología aeronáutica en un contexto no clínico. Y es que hay que comprender que el ser humano muy pocas veces actúa bajo la razón o bajo el deber ser. Lo que realmente motiva el actuar del ser humano está en las emociones y está en los pensamientos. De tal manera que si uno quiere promover una competencia como la adherencia o la aceptación del cambio, habrá que indagar
profundizar en las emociones y los pensamientos más allá de la razón para poder obtener resultados aceptables. En este orden de ideas, la aeronáutica, el sistema aeronáutico a nivel global ha generado algunos programas especiales de entrenamiento y de conciencia. Programas como la reducción de la accidentalidad en las fases de aproximación y aterrizaje, o conocidos como el ALAR. Programas como el vuelo controlado contra el terreno, que ha evidenciado ser la causa más probable de un accidente en la aviación general y la segunda causa más probable en las aerolíneas. Programas como el entrenamiento orientado hacia la línea y el manejo de errores y amenazas. Estos entre algunos otros. Si bien lo que nos presenta este compendio de programas es la necesidad de la actualización de los programas de entrenamiento, también nos presenta la necesidad a nivel normativo de actualizar documentos como el 9683, Estudio de los Factores Humanos y Promoción de los Factores Humanos, en competencias nuevas. Ha nacido, si bien es cierto, el entrenamiento bajo evidencias, que incluye 8 competencias, ninguno de ellos está regulado y es obligatorio para la aviación de manera general. Lo que tienen en común estos programas especiales de gestión del riesgo es que absolutamente todos están encaminados, tienen como objeto principal la aceptación del comportamiento como el ente diferenciador de una situación sana y una situación no deseada. Y si hemos acabado de decir que el comportamiento de las personas está altamente motivado por las emociones y los pensamientos, pues lo que debemos proveer ahorita es una psicología que indague en la emotividad y la salud mental de las personas para que puedan adaptar un cambio en su actual. No son pocos los accidentes que hemos tenido que investigar en donde finalmente la causa raíz se encuentra en las condiciones del lugar de trabajo de los empleados. Y cuando hablamos de las condiciones del lugar de trabajo de los empleados, que es un capítulo contenido dentro del estudio del accidente organizacional, estamos hablando de aquellas condiciones que afectan el desempeño de las personas. Y el desempeño de las personas, afectado por las emociones y los pensamientos, es muy superior a la afectación ergonómica o de otra índole. De tal manera que en esta conciencia del mejoramiento emocional y mental, los programas de entrenamiento hoy en día deben incluir de manera clara las competencias blandas como eje del objetivo. En este orden de ideas podemos considerar el principio de la integralidad. Es un principio que fue propuesto desde el año 2020, aceptado a nivel internacional y ya publicado como artículo científico, bajo el cual se está promoviendo la reingeniería de los programas de entrenamiento, programas de selección, promoción y administración del talento humano. Básicamente, lo que dice el principio de la integralidad es que debe incluirse de manera articulada la competencia blanda dentro de las capacidades del ser humano que piense desempeñarse en la actividad aérea. Y es muy fácil entender que una persona que no tenga habilidad, pero con conocimiento y una actitud de entrenamiento asertivo, pues va a desarrollar habilidades. También podemos concluir que una persona que no conoce sobre un procedimiento, pues con habilidad y una actitud de estudio va a aprender sobre ese procedimiento. Lo que no va a suceder de manera definitiva es que si un individuo tiene buena habilidad y conocimiento, básicamente si no quiere hacer algo, no lo va a hacer. O si está afectado de manera emocional, pues no va a poder cumplir los objetivos solamente con habilidad y conocimiento. En eso se radica y se fundamenta el accidente el día de hoy.
el principio de la integralidad que genera obviamente un contexto en los fundamentos de la integralidad no es un concepto nuevo. Ya el documento 99-95 de la OASI nos habla sobre las competencias de las nuevas tripulaciones y habla muy claro sobre la relevancia de las competencias actitudinales por encima de las competencias técnicas o cognitivas. Si pudiera dejar uno dentro de este ambiente académico una recomendación, es que a nivel normativo, a nivel general, se oriente a los centros de instrucción para que migren a convertirse en centros de formación de personal. Entendiendo con esto que los objetivos de la academia y los objetivos del entrenamiento deben volcarse a lograr moldeamiento en los comportamientos más allá que en las habilidades técnicas que cada vez más son menos necesarias para operar una aeronave, y el conocimiento es bastante frágil cuando nos encontramos en situaciones no deseadas. En la cátedra, cuando comparto con algunos alumnos de posgrado o especializaciones, es muy fácil entender que las personas que se saben los conceptos de memoria van a fallar cuando están trabajando bajo presión o en una situación de crisis. La memoria falla y por eso los equipos, las tecnologías de hoy en día buscan que a bordo, en las cabinas, existan software que permitan mantener el conocimiento vigente más allá de una situación de crisis. Es precisamente en las situaciones de crisis, en lo no esperado, en lo conocido como el Black Swan o el cisne negro, en donde realmente se evidencia el comportamiento asertivo o no de las personas. Y allí las habilidades y los conocimientos tienen muy poco que hacer y tienen mucha relevancia la actitud. ¿Cuál actitud? ¿De qué actitud estamos hablando en este caso? Una de las más importantes es conocida como la resiliencia. Y la resiliencia, esa capacidad de mantener un estado emocional ecuánime cuando las situaciones son no deseadas o no esperadas, pues nos permite tomar mejores decisiones, liderar de una mejor manera al equipo de trabajo y obviamente tener una mejor conciencia al entorno para ejecutar procedimientos. De tal manera que aquí ya hemos mencionado algunas de las competencias de los últimos años que son promovidas dentro del sistema. Así que si la norma de hoy, hablando de, si estamos hablando en Colombia, del RAC o Reglamento Aeronáutico Colombiano 141, 147, 142, si el Reglamento Aeronáutico Colombiano competente a el SMS orienta la inclusión de las competencias no técnicas, seguramente vamos a comprender por qué la tendencia al accidente ha disminuido en otros entornos globales como el europeo, el canadiense y Euroasia. Es importante actualizar la norma desde esa perspectiva, entendiendo además que la norma es una de las defensas organizacionales más importantes, proactivas y económicas del sistema. Si bien es cierto que las organizaciones estamos acostumbrados a generar cambio de manera reactiva, esto quiere decir que cambiamos o proponemos un cambio cuando ya nos sucede algo, la norma se convierte en una de las mejores defensas proactivas porque no espera a que suceda algo para proponer una mejora. De tal manera que orientando una actualización de la norma y orientando una actualización de los objetivos del entrenamiento, podemos procurar estrategias proactivas de la gestión del riesgo. ¿Cuál es el rol entonces de la psicología aeronáutica en este contexto? Pues evidentemente la disciplina llamada a promover comportamientos de resiliencia, de adherencia, de aceptación del cambio es, sin lugar a duda, los profesionales de psicología aeronáutica que bien conocen desde la neurociencia y desde lo clínico
también cómo el comportamiento puede ser promovido. En algún congreso me preguntaban si las competencias no técnicas pueden ser entrenadas. Por supuesto, no solamente es mi respuesta, es la propuesta del sistema aeronáutico global. En los entrenamientos conocidos como el EVT o el CVTA, que los mostraremos más adelante. Evidentemente, cada vez más se entiende que esa dependencia de factores humanos, conocida así, pero quizás muy poco comprendida, es relevante en el cambio organizacional. El actuar de un individuo depende del ser, y ese ser humano es la célula que junto a otros seres humanos constituyen al factor humano en las organizaciones. Y ese factor humano es orientado desde una dependencia conocida como factores humanos y muy asertivamente se ha vinculado allí a la dirección de los factores humanos a un psicólogo con conocimiento técnico aeronáutico. Y aquí tenemos un vacío bien importante a considerar a nivel mundial. Y es que si bien es cierto que el psicólogo ingresa al sector aeronáutico no con conocimiento técnico y no con la conciencia más allá de lo clínico, pues también es cierto que los organismos y las organizaciones pretenden o no han querido entender el rol de ese psicólogo más allá para promover componentes en comportamiento a nivel organizacional. Debemos entonces crear o favorecer este ambiente en doble vía. El psicólogo deberá prepararse, deberá involucrarse en lo técnico y en lo organizacional, y las organizaciones deberán actualizar sus procesos, sus sistemas, para incluir a las competencias no técnicas como el valor a considerar a futuro. Es muy conocido por todos los que trabajan y trabajamos en el sistema aeronáutico que la gestión del riesgo tiene objetivos financieros al final de todo. Acaba de publicar Daniel Mauriño, uno de los creadores del SMS, su libro de La gestión del riesgo como estrategia financiera. Evidentemente es así. Porque si bien es cierto que procuramos una mitigación de las consecuencias de los peligros, pues también esa mitigación lo que provee es un equilibrio, una homeostasis entre la producción y la protección. Quiere decir esto que los rendimientos financieros son favorecidos con este tipo de estrategias. No existe la especialización en psicología aeronáutica. Quizás el doctor Modesto Alonso en Buenos Aires, que lleva trabajando muchos años, uno de los precursores de esta especialización, allá en la Universidad de Ezeiza, tiene este capítulo. Cada vez más se hace más necesario. Hemos hablado con la Universidad del Bosque y algunas otras universidades, con la Asociación Colombiana de Psicología Aeronáutica, la venezolana, la chilena, la uruguaya y últimamente con la Unión Latinoamericana de las Asociaciones, en procura de que la academia de pregrado o las universidades que contienen la psicología entiendan la necesidad de la especialización en el tema aeronáutico. Pero por otra parte, las organizaciones como las autoridades aeronáuticas, los operadores y los centros de instrucción deberán considerar el pilar de la psicología como una de las mejores estrategias en el moldeamiento o en la formación de personal. No podemos desconocer que todos los que participan en el sistema aeronáutico en algún momento pasan por un centro de instrucción. Ojalá muy pronto, centro de formación. Los centros de formación existen a nivel de posgrados, y yo hablo de posgrados no obedeciendo al concepto específico catedrático de pensums, sino más bien de todas aquellas especializaciones
que se estudian después de un entrenamiento básico. Es decir, adición de equipos, entrenamientos recurrentes, promoción dentro de las organizaciones. Allí sí hay cabida para unas formaciones en el personal. La psicología deberá entender que su rol, más allá de lo clínico, busca el fortalecimiento de los factores humanos organizacionales. Claro, hemos dado algunos roles muy pequeñitos, muy incipientes en lo que son los programas de atención a víctimas, y casi que su participación es buscando una salud mental cuando las situaciones no deseadas ocurren. Pero todas estas estrategias son reactivas. Y si bien es cierto que son funcionales, pues sería muy inteligente pensar en una meta que no es utópica, de empujar los objetivos a algo más allá de lo reactivo para centrarnos en estrategias proactivas y, cómo no, con un buen registro de eventos, tener algunas decisiones predictivas a nivel organizacional. Para ello, no podemos desconocer que hace 10 años aproximadamente, con el documento 99-95, la OASI ha propuesto un entrenamiento basado en las evidencias, o conocido como el EBT o el Evidence Based Training. Si nosotros estudiamos este documento y la implantación de este nuevo programa, también recomendado por IATA, pues es lo último, hablando de hace 10 años, en formación de personal. ¿Qué busca el EBT? Busca evidenciar, registrar la intimidad de la operación para construir programas de entrenamiento mucho más funcionales y mucho más efectivos cuando algo no deseado ocurre. Ningún fabricante de ningún equipo, de ningún sistema, podrá contemplar el 100% de las fallas o los mal funcionamientos de los mismos, en razón a que están siempre expuestos a amenazas externas, contempladas o no dentro del sistema. De tal manera que lo que quiero decir de manera muy simple es: todo sistema diseñado por el hombre está expuesto a fallar en cualquier momento. Y luego, un fabricante no podrá considerar el 100% de estas fallas, de tal manera que estamos expuestos de manera natural a los imprevistos o las situaciones no esperadas. Cuando algo no esperado o un imprevisto ocurre, el comportamiento de la persona que está al frente de ese proceso, procedimiento o esa actividad es esencial en el cambio de la situación no deseada a una situación segura. Y ese comportamiento va a ser efectivo dependiendo de 8 o 9 competencias muy claras consideradas en estos documentos del EBT, como por ejemplo la capacidad de liderazgo, de comunicación, de trabajo en equipo, de toma de decisiones, etcétera, etcétera, etcétera. Sin lugar a duda, garantizar la evaluación de la adherencia de estas competencias es lo que provee un ambiente mucho más seguro hoy en día a nivel aeronáutico. Repito, el EBT como programa ha surgido hace más de 10 años y la evaluación de la adherencia del EBT ya es mucho más reciente, pero no podemos desconocer que hoy en día estamos entrenando, promoviendo y seleccionando talento humano con técnicas de hace más de 50 años. Es decir, aún hoy creemos que la experiencia y el conocimiento es lo relevante. De tal manera que es muy probable que los programas de entrenamiento básicos todavía busquen competencias técnicas y cognitivas, y es muy probable que la aviación, si bien es cierto que la aviación de aerolínea, conocida en Colombia como la aviación regular, ha migrado sus procesos de selección a competencias más actitudinales, es el 95% restante de la aviación el que aún no ha comprendido
la necesidad de esa inclusión. No podemos desconocer que más allá de las aerolíneas, el 80, 90 y 95% de la actividad aérea está compuesta por taxis aéreos, charter, centro de instrucción, trabajos aéreos especiales, helicoportados, etcétera, etcétera. Y es allí en donde la torta de la accidentalidad muestra hoy en día casi el 100% de las ocurrencias. Colombia es un ejemplo. El primer informe de seguridad operacional del año 2021 demostró exactamente eso. Y si hiciéramos las mediciones latinoamericanas, estaríamos muy, muy cerca a tener un contexto general, genérico del mismo panorama. He tenido la oportunidad de hablar y comparto y trabajo con los diferentes países en Latinoamérica y la conclusión es exactamente igual. Casi que cuando nos reunimos los conocedores de la gestión de la seguridad operacional a nivel estratégico, no hablamos de la problemática porque es muy conocida, es muy general. Y es la falta de la comprensión de estas necesidades y la inclusión de estas formaciones lo que lleva a la accidentalidad de hoy en día. Bien lo dijo la OASI en sus documentos y en la definición de lo que es la seguridad operacional. Ya el objetivo no es evitar el accidente ni eliminar el accidente porque se considera inevitable. De hecho, la seguridad ya no busca eliminar o prevenir el accidente. Por eso las campañas de prevención de accidentes desaparecieron. ¿En razón a qué? A que se entiende que los actos involuntarios del ser humano, motivado en lo emocional y en lo mental, son inevitables. Es decir, los errores seguirán existiendo y el entrenamiento fundamentado en las estrategias de control del error son lo fundamental hoy en día. Así bien, poder llegar al ser humano con estrategias de fortalecimiento de las competencias no técnicas, con una mejor validación de la salud mental y con un fortalecimiento emocional, es lo que hoy en día está llamado a ser parte activa y proactiva de la gestión del talento. Habrán otras referencias que puedo dejar y compartir para el público en los fundamentos de la integralidad aeronáutica, los programas de EBT, CBTA, documento 99-95 de la OASI y por supuesto ya hay disponibles muchas conferencias, muchos foros y muchos comités. En este momento, a nivel latinoamericano, con el Comité de Expertos en Seguridad Operacional, se están promoviendo actividades cada vez más recurrentes para lograr reorientar esta estrategia y esta filosofía. Sé que el tiempo es corto y estamos tratando de recuperar algún tiempo en esta conferencia, pero la expectativa mía pues no es definitivamente que el tema quede muy, muy comprendido en 40, 50 minutos. Lo que si bien es cierto es mostrar y tocar algunos temas sensibles sobre los nuevos roles de la psicología aeronáutica, los retos que tiene la autoridad aeronáutica de los diferentes países latinoamericanos y la necesidad de los centros de instrucción en transformar sus programas en formación aeronáutica. Así que yo les agradezco mucho el tiempo y me gustaría obviamente compartir si hay algunas preguntas o hay algunos comentarios adicionales. Muchas gracias, capitán, por esta temática tan relevante para el sector. Pasemos ahora, como usted lo dice, a las preguntas que nos han hecho los espectadores en este chat. La primera dice así: ¿cómo hacer para que programas como el CRM, MRM, SMS impacten directamente el comportamiento y el actuar de los individuos de la organización y no se quede solo como conocimiento teórico? Pensaría uno que es una de las preguntas más recurrentes que yo recibo. Y es que evidentemente se ha cometido el error de pretender enseñar una cultura con cátedra.
realmente tratar de incluir características actitudinales a través de conferencias o de manera magistral no tiene sentido. Los programas, lo que sucede es que cuando nosotros pensamos en educación y cuando pensamos en entrenamiento, solamente pensamos en lo cognitivo y las actitudes, y las habilidades. Entonces no nos queda muy claro cómo lograr que un programa que busca cambios en el comportamiento sea efectivo. No lo entendemos todavía porque no hemos entendido cómo promover competencias en el comportamiento. Luego, aquí hay que entender que para poder promover esas competencias del comportamiento hay que llevar a las personas a escenarios de crisis en donde deban comportarse. No nos interesa que un CRM que lastimosamente se convirtió en una cátedra y el CRM se convirtió en algún momento, descuidamos la importancia del CRM y lo llevamos a una charla magistral, a un contenido académico, pues eso no va a tener sentido. El modelo Shell, del que tanto se habla en el CRM, que cuando hablamos de CRM ya estamos hablando de cosas obsoletas, entendiendo que el CRM ha tenido evoluciones. Hoy hablamos del TRM, el Total Resource Management, porque ya no se considera el CRM ni el MRM como una piedra filosofal. Hay que entenderse que la organización, y por eso la seguridad operacional es organizacional, es quien genera las crisis y los puntos débiles en la aeronáutica. Porque si la organización no trabaja bajo procesos y gestión, pues no sirve de nada que un individuo actúe de manera solitaria en una cabina o en un taller de mantenimiento. El CRM, que incluye ese modelo Shell, que se convirtió en una cátedra, ¿no? Y se convirtió en algo allá magistral, pues no va a permear el comportamiento, porque así no se permea el comportamiento. Hay que llevar a las personas a situaciones de crisis en entrenamientos, en escenarios, para que puedan evidenciar las fallas actitudinales, cuando no identifican algo, cuando se pierde la conciencia en un entorno, cuando por controlar 3 cosas descuido una y en esa una aparece algo desconocido y me aparecen situaciones que no esperaba y cómo me comporto. Ahora bien, lo que sucede es que cuando nosotros hablamos del modelo de manejo de riesgos y amenazas, el modelo nos dice que el entrenamiento de las personas y la educación es un proceso, no es una tarea, y que debe evaluarse contrastándolo a un diagnóstico. Y para poder tener un diagnóstico hay que generar un ambiente en donde el individuo se comporte para encontrar todas estas deficiencias y falencias en competencias blandas para poder promoverlas a través de la práctica. Entonces, ¿cómo podemos lograr que el CRM tenga una mejor incidencia en el comportamiento? Hay que sacarlo de la cátedra, hay que sacarlo de lo magistral y empezar a involucrarlo en escenarios de comportamiento de las personas. Y para esto se puede recrear de muchas diferentes maneras. Algo muy simple. Si queremos hablar de un alumno de pregrado, un niño que tiene 17, 18 años que está empezando en un centro de instrucción, ¿cuántos de estos niños tienen miedo a hablar en público? ¿Cuántos de estos niños llegan realmente con inseguridad por su experiencia de casa? ¿Y cómo fortalecer la seguridad, la expresión en público, la toma de decisiones? No necesitas sentarlo en un simulador de 787 o en un 737 NG. No, simplemente ponlo a explicar algo en público y mira su comportamiento. Y tú le vas a decir, mira, aquí lo importante no es qué tanto sabes sobre el tema, sino qué tanto puedes expresar, promover de ese tema. Aquí ya no me interesa que te sepas de memoria el tema. Me interesa es cómo te comportas con él. Cómo un conocimiento permea la toma de decisiones. Por ejemplo, un alumno se aprende a leer un reporte meteorológico y de manera catedrática lo puede explicar, pero aún después de entenderlo, le da miedo volar entre nubes porque no afectó su resiliencia. Entonces, esa es la reingeniería de los programas de entrenamiento, incluyendo el CRM.
Esos programas ya no contienen objetivos en el conocimiento y en la habilidad, sino objetivos en resiliencia, toma de decisiones, liderazgo, comunicación, trabajo en equipo. Esa reingeniería nos daría una mejor comprensión de la estrategia de la inclusión de estas competencias. Bueno, capitán, muchas gracias por esa respuesta. Y aquí tenemos otra. ¿Cómo incentivar para que el talento humano del sector reporte sus dificultades de salud mental sin temor a que su estabilidad laboral se vea afectada? Esta es una pregunta bien interesante. Es muy interesante y es un ambiente, es un entorno bastante conocido. Por eso el psicólogo tiene muy mala percepción frente a la población del sistema, porque el psicólogo ha sido invitado como un casi que evaluador de la salud mental o un descalificador cuando hay un problema mental. Y eso debe cambiar. Debe cambiar desde la siguiente perspectiva. Primero, ¿cómo lograr que una persona pueda expresar esa condición afectada sin temor a lo punitivo o a consecuencias en su trabajo? Primero, hay que entender que la seguridad operacional ya lo ha considerado y ha generado un contexto que se llama la cultura justa. Y las organizaciones, antes de procurar este objetivo, deberán construir el concepto de la cultura justa dentro de esa misma organización. ¿Y qué es la cultura justa? La cultura justa incluye una clara diferenciación de lo que es un error y una violación, pero no se queda allí. Para que haya una clara diferenciación de estos dos conceptos, deberá crearse un sistema, ojo lo que voy a decir, un sistema de notificación voluntaria y obligatoria de peligros o situaciones que afectan el desempeño. Y yo no quise usar la palabra reporte, porque todavía se conoce como el reporte de peligros o el reporte de situaciones. Y esa palabra reporte en el español nos lleva a pensar a que nos estamos quejando o estamos cuestionando o criticando algo. Yo lo quiero llevar más bien a la identificación o al registro de situaciones que afectan el desempeño. Luego, la cultura justa organizacional en las políticas del sistema de gestión de la seguridad, que no son otra cosa que los compromisos del alto ejecutivo, debe contemplar una cláusula no punitiva de esos registros y promoverla de manera asertiva. Por eso hoy en día tenemos registros que se permiten anónimos, antes no se permitían, ahora sí se permite un registro anónimo, un registro confidencial, un registro voluntario y, ¿por qué no?, también registros obligatorios. Porque es que hay que entender, las organizaciones deben entender que estos entrenamientos basados en evidencias necesitan el sustrato de la información. Si no conocemos el real estado de las personas, no podemos mejorar. Y la única forma de conocerlo es que sea expresado de manera voluntaria. Luego, previo a un EBT, previo a un CBTA, previo a un sistema de reportes o registros de esto, deberá construirse la cultura justa y por eso la seguridad operacional no es otra cosa que una reingeniería organizacional amparada en un sistema de gestión que se llama el SMS con resultados finalmente financieros, quien lo creyera. Y que obviamente a través de su ejecución se mitiga la probabilidad o la severidad de los eventos. Invitaría entonces a que se estudie, a que se plantee la cultura justa organizacional para poder tener esas informaciones que lleguen de los diferentes individuos. Si existe una cultura justa, si existen los compromisos, las políticas, si existe el capítulo de las faltas activas bien definido dentro de la organización, no habrá ningún temor a la expresión, a la información de que tenemos afectaciones mentales, emocionales, fisiológicas y todas las demás que vengan, que es lo natural del ser humano. Para no tenerlas, habría que dejar de existir. Bueno, capitán, y aquí hay una última pregunta que quiero hacerle y está orientada en este sentido. Teniendo en cuenta que la aviación
tiende a ser totalmente automatizada, donde se contempla el reemplazo del piloto por un androide inteligente. ¿Cómo se puede reorientar el manejo de factores humanos en este tipo de operación? Esta pregunta también es bien interesante. Claro que sí, y es algo que hemos tratado también en varios congresos y en varios eventos. Primero que todo, la automatización no debe ser vista como un enemigo. Créame, cada vez más necesitamos que la actividad aérea sea más global y necesitamos mayor precisión en sus procedimientos y mayor acceso a situaciones complicadas, hablando de meteorología, hablando de la navegación, hablando de los recursos tecnológicos. Es evidente que la tecnología aporta al piloto una defensa cuando las situaciones se ponen críticas. Si la aproximación, hablemos de un tema muy técnico, una aproximación es compleja en un aeropuerto porque hay baja visibilidad, porque hay lluvia, porque hay niebla, lo mejor es confiar en la precisión de los sistemas de navegación autocontenidos, satelitales, la combinación de todos y obviamente los sistemas de control que son y se han demostrado muy superiores a las habilidades humanas de control. Eso no debe verse como un enemigo, sino más bien como una defensa que me permite tener mayor margen de seguridad en la operación. Ahora, lo que la tecnología no ha podido proveer es el análisis completo del entorno complejo como es el aeronáutico. Es decir, el ser humano sigue siendo la herramienta esencial en la conciencia del entorno porque es una conciencia de interrelación entre el ser, el factor y el medio ambiente, incluyendo también con ella la tecnología. Es decir, aún, ¿quién va en esos aviones? Seres humanos. ¿A quién transportamos? A seres humanos. El ser humano, no existe la tecnología que aún interprete la emoción y el pensamiento humano para tomar decisiones, porque no es matemático, no es un algoritmo preciso. Entonces, cuando hablamos del modelo de manejo de riesgos y amenazas, nos dice, por ejemplo, considere las amenazas externas. Y es que un avión vuela, pero también está controlado por un sistema de ATC en donde hay un ser humano que también puede cometer errores y que también está afectado de manera emocional. Y evidentemente hay un meteorólogo que también puede estar afectado de manera emocional y mental. Luego esa información generada con equipos automáticos es alimentada y es analizada por seres humanos que pueden cometer errores. Y todos estos errores de mantenimiento, de meteorología, de ATC, del diseño de las rutas, caen en la cabina de un avión que es el que se está desplazando con seres humanos. Luego se necesita un ser humano para que sea consciente de ese entorno, evalúe esas condiciones latentes, esas amenazas externas, esos errores propios de la operación, para que tome decisiones que todavía un sistema automático no puede considerar. Por eso, aunque el dron es autónomo, detrás del dron hay una persona tomando decisiones. Muy interesante, de verdad, esas apreciaciones suyas, capitán. De nuevo, muchísimas gracias por habernos acompañado hoy en este quinto encuentro de investigación, desarrollo e innovación IDEA. Y a todos ustedes que han seguido esta transmisión, gracias por acompañarnos en esta primera jornada de conferencias de nuestra agenda. Con esto damos por terminada esta primera fase del quinto encuentro de investigación.